Primeramente, por medio de la llamada a Eliseo a través de Elías, hoy vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Primer Reyes, capítulo 19. Primer Reyes, capítulo 19. Desde versículo 19 a 21, leamos juntos. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que arraba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, el designar a su sucesor es un trabajo tan importante, ¿verdad? Porque no puede nombrar a cualquier persona como el sucesor. Además, dependiendo del maestro anterior, según su papel, a quien el designar es un asunto importantísimo. Importantísimo, ¿verdad? Pues, ¿quién, apareciéndose de repente en la historia de Israel, mostró sobre Dios viviente al pueblo de Israel y les enseñó el camino de servirle, y se desapareció de repente? Este hombre fue Elías. En la época más oscura y llena de los pecados entre la historia de Israel, Elías fue el profeta de aquella época que anunció la palabra de Dios y mostró el poder de Dios. Este Elías dentro de poco iba a volver a Dios. Sin embargo, después de partir Elías, si hubiera un profeta como Elías que pueda instruir la gracia de Dios a los israelitas que estaban viviendo abandonándose a Dios y apartándose de Dios, Dios estableció a este profeta a través de Elías. Este profeta es Eliseo, con quien hoy vamos a meditar, ¿no? Así estableció a una persona que pueda cumplir tal papel en el lugar de Elías. No se puede llamar a cualquier persona al considerar la responsabilidad de su cargo, ¿no? En el lugar de Elías, para los israelitas, para el pueblo de Israel, quien pueda guiar e instruir bien sobre una vida concentrada solo en Dios y en Jehová. Dios eligió a través de Elías a este profeta Eliseo. Su nombre Eliseo tiene un significado de que Dios es la salvación, ¿cierto? Dios es salvación. Pienso que es el punto más importante del hoy, el punto principal. Eliseo, porque Eliseo vivió conforme al significado de su nombre. Al ver sus trabajos y hechos, fueron los milagros seguidos que podían mostrar al pueblo de Israel el poder sobrenatural de Dios. Había más o menos más de 20 veces. Es posible que hubiesen más que no estuvieran escritos. Eliseo mostró los milagros maravillosos de Dios en el medio del pueblo de Israel. Este Eliseo, ¿cuántos reyes hubieron en Israel? Fueron 19 reyes. Yo
lo memorizó así. Después de Salomón, la nación se dividió en dos países, ¿no? Del norte fue Israel y del sur fue Judá, ¿verdad? El norte tenía menos número y el sur tenía uno más. Así que en Judá hubo 20 reyes y en Israel 19 reyes. Así yo lo memoricé. ¿Cierto, no? Sí. Pero entre estos 19 reyes, el periodo en el que anduvo Eliseo, él trabajó desde el 9º rey Joram hasta Joás, parece haber sido aproximadamente 50 años. Durante estos 50 años que el trabajo presentó muchas maravillas de Dios e hizo que el pueblo de Israel se grabara en el corazón al Dios viviente. Vamos a averiguar la manera de llamar a Eliseo. Vamos a volver. Que leemos. Primeramente, el llamar a Eliseo. Podemos entender que Dios no le llamó directamente, sino a través del hombre de Dios, Elías. Podemos ver esto. Desde el versículo 15 del capítulo 19, desde el versículo 15 yo lo leo. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abomehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escaparé de la espalda de Hazael, Jehú lo matará, y el que escaparé de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Dios, en el lugar de Elías, designó a Eliseo como el profeta para que trabajara para Dios y que testificará al Dios viviente al pueblo de Israel. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios lo mandó. Y Elías, según esta palabra, acercó a Eliseo y se lo encargó el trabajo del profeta. Esto, si pensamos la manera que llama su trabajador Señor, además si meditamos las palabras del Nuevo Testamento, podemos comprenderlas profundamente. Dios, al salvar al hombre, ni siquiera aparece directamente por sí mismo. Su amor, que ya se cumplió a través de Jesucristo, Dios quiere hacer su trabajo a través de las personas que ya reconocen este amor. Por lo cual dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? También, segundo Timoteo, capítulo 1, Segundo Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 11 a 14. Leamos juntos, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras de mí oíste, y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Quienes fueron constituidos como predicador, apóstol y maestros. Son nuestros trabajos que ahora estamos haciendo, ¿no? Es decir, Dios nos encargó. Cada uno de nosotros, guardando la palabra de Dios, sirviendo a Dios, enseñarles a las almas de los estudiantes sobre el Dios viviente y el camino para servirle. Este trabajo está a cargo de las personas que han recibido la palabra de Dios de antemano. El trabajo que el Señor le había encargado a Elías ahora
A través de Elías, Dios encargó este trabajo al siguiente profeta Eliseo. Ya que hemos buscado 2 Timoteo, vamos a pasar una página más. Capítulo 2, versículo 2. Leamos juntos también. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De tal manera que Dios, a través de los encargados y a través de ellos también por medio de otros encargados, establece a otros trabajadores. Así sigue trabajando. A través del hombre, a través de las personas establecidas. Como Eliseo y como Elías, Él nos llamó a nosotros y nos puso en medio de su obra. Ahora también está usándonos. Al escuchar su llamada, si observamos la reacción de Eliseo, podemos ver que Eliseo obedeció inmediatamente. Pero si pensamos en el fondo de aquella época, podremos entender cuán difícil era su obediencia. Volveremos 1 Reyes capítulo 19 que acabamos de leer. En 1 Reyes capítulo 19, cuando se encontraron Elías y Eliseo, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entre los israelitas, el echar su manto que ponía el profeta es una expresión para designar a su sucesor. Así que los israelitas entienden rápidamente. Pero cuando le llamó a Eliseo como el profeta, su estado presente fue ¿dónde estaba con los bueyes? Él estaba cultivando, ¿no? Era un labrador que cultivaba en el campo. Además, parece que también era un hijo de rico que tenía 12 yuntas. 12 yuntas. No 12 bueyes, sino 12 yuntas. Una yunta significa un par. Así que llevando 24 bueyes estaba cultivando. Tan rico, ¿no? Ni siquiera 1 o 2 bueyes. Era un rico que podía cultivar con muchos bueyes. Sus propios bueyes o su heredad, no lo sé, pero es verdad que era un rico, gran rico. Pero estos, dejándolos, obedeció inmediatamente a la llamada de Elías. Es una maravilla. Es una decisión maravillosa. Eliseo conocía quién era Elías. Además, conocía que estaba encargando su papel a él. Eso de la misma manera Jesús llamó a sus discípulos. Los pescadores cuando cosían las redes preparaban el barco, le cortaban la red en el lugar donde estaba desempeñando fielmente su papel de pescador. En ese momento el Señor llamó a sus discípulos. El obrero del Señor, cuando trabaja fielmente en su papel en los días cotidianos, el Señor le llama. Como el trabajador, como un estudiante, si no lleva a cabo fielmente el papel que se le asigna, no habrá ninguna persona que le llama a través del Señor. El Señor lo llama porque lo tuvo por fiel. Y Elías dijo a Elías, de luego que me dejes besar a mi madre y mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Esto dejó a los bueyes primeramente y corrió a Elías y le saludó de nuevo. Después de
después de despedir a mis padres y luego te seguiré. Esto explica bien el corazón de Eliseo. Él tenía el amor. Él fue un hombre que tenía gran amor hacia sus padres y a sus vecinos alrededor de él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es el corazón de Cristo, el trabajo que nos encargan. En medio de este trabajo, lo que podemos hacer al respecto es trabajar con gratitud por la gracia y el amor que hemos recibido de Dios, por lo cual tratamos a los estudiantes con esta gracia. Supongo que tales personas que tienen que llenar el corazón con el amor abundantemente. Ya, la primera reacción de este Eliseo es obedecer abandonando la heredad de sus padres, aunque no fue un asunto fácil, ¿no? San Mateo capítulo 10. Desde versículo 37 a 39, leamos juntos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Para la obra de Dios, en medio de la llamada para ser utilizados por Dios, primeramente se requiere sacrificarse de todo y abandonar su propia vida. Eliseo ahora está mostrándolo. Dejó los bueyes, ¿verdad? Dejando los bueyes y le siguió. No solo los dejó simplemente, sino los tomó y coció la carne y la dio al pueblo alrededor para que comiesen. El labrador va dejando los bueyes. Para el labrador, cuán importantes son los bueyes, ¿verdad? Importantísimo, pero se va dejándolo porque hay lo más importante que esto. Más que la importancia de buey para el agricultor, él se dio cuenta de que cuán importante es la llamada por Dios a través de Elías. Eliseo supo bien que la llamada a través de Elías es más importante que sus padres. Así que aquel momento dice que te ruego que me dejes besar a mis padres, quizás a mis padres, que no podré verte de nuevo. Ruego que me permita despedir a mis padres por última vez. Había un caso similar que esto. Había una persona muy similar en San Lucas. El Señor dijo que sígueme. Vamos a buscar San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9 desde versículo 59. Yo lo leo, y dijo al otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, 62, leamos juntos. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En este caso no lo permitió. Sin embargo, a través de Elías, permitió a Eliseo porque tenían diferente corazón. Este hombre, dando la excusa de la familia, no quiso seguir al Señor. Es totalmente diferente que el corazón de Eliseo. Es un aspecto totalmente opuesto.
que es lo que presentó Eliseo. Eliseo, entendiendo la gravedad de la llamada de Dios a través de Eliseo, y para obedecerlo, pidió para despedir. Pero estas personas que dijeron que se iban a despedir a sus padres para obedecer a la llamada de Dios es nada más que una excusa. Fue completamente opuesto que el aspecto de Eliseo. Él respondió verdaderamente a la llamada de Dios y llevó la vida conociendo esa importancia. Este Eliseo le servía a Elías. Y después de poco, Elías fue llamado por Dios. Este acontecimiento que fue alzado en un torbellino al cielo sale en 2 Reyes capítulo 2. Dios lo planeó, pero no le llamó a Elías al cielo directamente. Pienso que esto también fue la otra voluntad de Dios para que Eliseo supiese la importancia de su encargo. Desde versículo 1 yo lo leo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Lo sabían Elías y Eliseo también. Sabían cómo es la voluntad de Dios. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Quédate aquí, porque Dios, Jehová, me ha enviado a Betel. Pero Eliseo siguió a él intencionalmente, aunque pudiera decir, maestro, que le vaya bien, porque tenía la razón. Eliseo ahora sabía muy bien que no podría ver a Elías otra vez si se separarán. También sabía bien qué papel encargaba Elías entre el pueblo de Israel. Así que le persiguió. Y en el versículo 3 y 5 sale que Eliseo sabía cómo Eliseo iría al cielo, cómo Elías iría al cielo. Desde versículos 3, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Ya sabía que Dios le llevaría a Elías. Y si no hubiera Elías, ¿quién se encargaría de este trabajo? Y no soy capaz de hacerlo. Pienso que el corazón de Eliseo fue así que le persiguió. Tuvo razón de seguirle sin cesar. Luego sale, versículo 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y los profetas de Jericó dicen de nuevo, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y siguió perseguirle. Y, versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Ya. Y ellos pasaron por el río Jordán. Ahora, en el versículo 9, Eliseo explicó
exactamente el propósito, la razón de que decía que no te dejaré el maestro. Versículo 9, leamos juntos. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En esta palabra nos presenta su característica personal de Eliseo exactamente. Y pienso que se muestra exactamente su corazón también. Vamos a pensar. Elías, el maestro de Eliseo, el gran profeta de Israel. Pero, ¿cuánta gloria quería Eliseo de lo que tenía Elías? Fue doble porción. Que orgulloso Eliseo. Basta pedirle para alcanzar la mitad del maestro, ¿no? Pero ¿por qué quiso hasta el doble? Puede pensar así, pero es equivocado. Si ponga la regla en el liceo, ponga en el hombre, puede pensar que es humilde, pero cuando considera la gravedad de lo que están trabajando Elías y Eliseo entre el pueblo de Israel, fue Eliseo quien necesitaba una doble porción del espíritu de Elías. Se refiere esto buscar la gracia de Dios y es una expresión del corazón de Eliseo que conocía bien la importancia de lo que Dios le ha encargado a Eliseo. Ahora nosotros también, nuestros profesores también. En la última época que en este mundo el poder que arrastra y agarra a nuestros estudiantes es tan poderoso, ¿no? Es gran fuerza. Por eso, para nosotros, para instruir a los estudiantes sobre Dios viviente y la palabra de Dios, para nosotros se necesita el doble porción de la gloria. Más gloria y el poder de Dios es necesario para nosotros. Eliseo, lo que él anhelaba fue las cosas espirituales, ¿no? Él tenía gran anhelo sobre el poder de Dios. Supo muy bien sobre la gravedad de su encargo y la importancia que le encargó exactamente. Supo muy bien. No es diferente que nuestros profesores. Para nuestros profesores y para mí son igual, no es diferente. Y, como hemos visto hace un rato, Eliseo fue una persona que tenía un cariño especial para sus padres. Las personas que entendieron la gracia de Dios, el amor de Dios y que trabajan la obra del Señor, para trabajar esto han vivido hasta ahora llevando mucho tiempo, más de 20 o 30 años, ¿no? Pero el comienzo es los padres. Si no hubieran los padres, no podrían nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay nacerse antes sí mismo. A través de los padres, Dios me permitió vida y me hizo hacerme y ofreció la oportunidad fundamental para nacer de nuevo. Es decir, a través de los padres, ahora estoy viviendo, recibiendo la gracia de Dios y estoy esforzándome en la obra del Señor. Lo más fundamental es que yo nací en esta tierra recibiendo la vida. Esto es el comienzo, por lo cual el respetar a los padres es muy justo. Si entiendan más y más la gracia y el amor de Dios, tiene que crecer el amor hacia a sus padres. La persona que sirve a Dios es justo amar y honrar a sus padres. Además, este Eliseo fue una persona tan humilde. Aunque él recibió una doble porción del gran espíritu de Elías, pero podemos observar que él guardó fielmente su puesto. En Segundo Reyes, capítulo 3,
al desierto de Edom, el ejército de Israel descendieron una vez, ya que el rey de Israel andaba juntos con los reyes de Judá y de Edom. En el camino ellos estaban en el camino de la guerra tomando los ejércitos, pero en el camino se ha agotado el agua. Pero entre estos Dios, cuando este rey de Israel acompañaba junto con el rey de Judá y el rey de Edom, no había agua para tomar, así que algunos de ellos decían que moriríamos por la mano de Moab. Decían así. Vamos a ver Segundo Reyes, capítulo 3, 11. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Porque ya sabía que había Elías, y uno de los siervos del rey de Israel. Aquí dice: uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Versículo 12. Y Josafat dijo: este tendrá la palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Miren, Eliseo fue un profeta que tenía gran poder, ¿no? Sin embargo, estaba encargando fielmente sus papeles dados, esperando su tiempo. Tocar el agua por la mano del maestro. Este trabajo es lo que hacía el siervo. Pero está escrita que Eliseo hacía eso sirviendo a Elías. Esto significa el humilde. Es el humilde que sabe guardar su posición fielmente. Es su carácter personal de Eliseo. También este Eliseo es una persona tan valiente. Él reprendió al rey Joram exactamente. Desde el versículo 13 vamos a ver. 13. Eliseo está diciendo al rey Joram, quien descendió a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Se refiere: vaya a los profetas de Acab y de Israel. No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos y de cuya presencia estoy, que si no estuviese respecto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Reprendió así al rey Joram. Porque tuvo razón, el rey Joram quitó todos los ídolos Baal, pero dejó a los sacerdotes de Baal que hicieran sus trabajos, sus obras. En Segundo Reyes, capítulo 10, versículo 19, sale estos contenidos, además, porque en aquella época Isabel, que hizo adorar al Baal, siguió viviendo. Tales acontecimientos entre el pueblo de Israel, aunque se desaparecieron las imágenes de Baal, seguía existiendo adorar y servir a Baal, por lo cual él reprendió a Joram, por lo que ha cumplido la mitad y la otra no. Así que él reprochó descarnadamente. Eso tan recto, ¿verdad? Sinceramente, él estaba hablando la palabra exacta que ha de hablar. Eso es guardar su posición, porque el papel de Eliseo fue esto. No conciliaba. Y este Eliseo pudiera convertirse en un gran rico, ¿no? A través de Naamán y el
del regalo del rey Ben-Hadad, tuvo ciertas oportunidades de ser un rico como quiera. Sin embargo, él no satisfació su codicia personal. Sin embargo, solamente predicó Dios y testificó Dios viviente. Entre su vida, ya cuando él trabajaba, les he dicho que él mostró los milagros más o menos 20 veces, ¿no? ¿Cuál es el significado de su nombre? ¿Qué significa? Dios es la salvación. Con esto están conectados todos. El milagro de Eliseo es lo que Jesús vino al mundo y trasladó a las personas de muerto a vida. Mas ha pasado del muerto a vida. Esto hecho por Dios a través de Jesús. Así, el milagro de Eliseo mismo sigue mostrando que pasa de muerto a vida. Como el significado del nombre, Dios es la salvación, igual que el nombre manifiesta a través de su obra. En primer lugar, el maestro de Eliseo, Elías. Este Elías en la Biblia es comparación con Juan el Bautista. Dijo como Juan el Bautista. Jesús también había dicho así. San Mateo capítulo 17, vamos a ver. Desde ahora vamos a buscar poquito sobre la comparación entre Elías y voy a contar sobre la comparación entre Elías y Eliseo y entre Juan Bautista y Jesús. Esto está en el mismo contexto. San Mateo capítulo 17, desde versículo 10 a 12, leamos juntos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y resucitará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Dijo que Elías vino primero, ¿no? Esto no significa que Juan el Bautista es Elías. No significa que vino Juan Bautista resucitándose Elías, sino significa el trabajo de Juan Bautista es lo que trabajaba Elías entre el pueblo de Israel. ¿Qué es? Es el pueblo de Israel que vive abandonando a Dios sin saber Dios. Para ellos tuvo un papel de hacer conocer a Dios a este pueblo de Israel. En otra palabra, el papel de Elías, el papel del profeta, hizo esto Juan el Bautista. Ahora, en la comparación entre Elías y el Juan Bautista, salió como la sombra. En verdad, en San Lucas capítulo 1 también dijo el ángel Gabriel así. Vamos a buscar San Lucas capítulo 1. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sobre quién es esta palabra? Acerca de Juan el Bautista, ¿no? Por medio de ángel Gabriel dijo esta cosa, es decir, lo que hizo Juan el Bautista también fue el papel de Elías. Es el mismo concepto, ¿verdad? Podemos considerar como la sombra. Entonces, pues los hechos de Eliseo tienen una característica que pasa de muerte a vida, la obra de la salvación, igual que Jesús ha dicho, ¿no? Mostrando los maravillosos milagros entre estos, muestran continuamente los acontecimientos que tienen conectados de muertos a vida. Primero, este Eliseo recibió el manto. Si vemos
el capítulo 2 de Segundo Reyes, ¿no? Él recibió el manto de Elías que subía al cielo en un torbellino y después, tomando este manto, pasó por el río Jordán golpeando y dividiéndolo. Y después, ¿qué pasó? Vamos a volver Segundo Reyes, capítulo 2. Segundo Reyes, capítulo 2, desde versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Tráenme una vasija nueva y ponen en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro del sal, y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra habló Eliseo. En Jericó había malos aguas que daban el muerto, tal agua que no se podía dar la fruta, solamente dar la fruta caídas. Son malos aguas, pero él sanó el origen de tales aguas del muerto a través de echar el sal. Convirtió de muerte a vida, es el milagro de Eliseo, ¿verdad? Este sigue continuando. De Samaria descendieron al Edom, como hemos visto anterior. Se ha agotado el agua. Por falta de agua, como no hay el agua para tomar las bestias, así que iban a morir todos. En aquel momento, si vemos Segundo Reyes capítulo 3, versículo 20, Dios, a través de este Eliseo, salvó a estos ejércitos de Israel que habían de morir. Salvó a ellos, ¿no? Versículo 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Como se deberían morir por falta de aguas, pero les dio agua, de muerte a vida. Dios utilizó otra vez el milagro de Eliseo, ¿verdad? No solamente esto, si vemos el capítulo 4 de Segundo Reyes, él salvó al hijo de Sunamitas, ¿no? Salvó al hijo muerto. Además, sacó el mar en la olla, ¿verdad? Solamente sacó el mar. Si vemos Segundo Reyes, capítulo 4, versículo 38, él sacó mar en la olla de muerte. Es mostrar otro milagro que presenta de muerte a vida. Y después él trajo 20 panes de cebada y trajo nueva su espiga. Dio a la gente para que comiesen 100 personas. Y en el capítulo 5 sanó la lepra de general Naamán. Así continuaban los milagros de Eliseo que pasa de muerte a vida. Además, hay el milagro de explotarse el hacha. Piénselo, explotarse el hacha sale en Segundo Reyes capítulo 6. Versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Miren, el hacha, si se cae en el agua, bajarse es justo, ¿no? Muy natural, ¿cierto?
Si una hacha se cae, hundirse es natural, pero lo revertirá. El valle de sombra de muerte, el poder de muerte, el poder que trata de hacer descender abajo, lo hizo convertirse en una nueva vida, subir de nuevo. Según el significado de su nombre, Jehová es la salvación. Originalmente todos nosotros habíamos de estar abajo de muerte, ¿no? Pero por medio de Jesucristo ya obtuvimos la nueva vida. A través de Eliseo, Dios está mostrando su amor y poder entre el pueblo de Israel. Sigue sucediendo tales cosas de muerte a vida. Y cuando se murió, Eliseo también. Tan pronto como un cadáver se toque al cuerpo de Eliseo, revivió de nuevo. Sucedieron tales milagros. Aún después de su muerte se convirtió en la vida. Tales todos poderes no provinieron de Eliseo, sino de Dios. Y, igual que Eliseo, las personas que hacen la obra de Dios, que trabajan diligentemente encargando este papel, son nosotros. Para nosotros, el poder de Dios y la gloria de Dios, pedir una doble porción del poder de Dios, eso necesitamos nosotros, lo que necesito yo ahora, lo que necesitan nuestros profesores. Cada vez que entendemos la gravedad de la obra, no hace falta otro, excepto el poder de Dios, ¿verdad? Después de muerte de Elías y de muerte de Eliseo, los reyes dijeron, fueron como el carro de Israel y caballo que protejo a Israel. Pues ahora, ¿quiénes son las personas que protegen a los estudiantes? En nuestra época, justamente antes de venir Señor, en esta época protegen nuestros estudiantes y ponen las palabras de Dios en sus espirituales, las siembran e instruyen, son los profesores. Señor nos llamó para que hagamos este trabajo, ¿verdad? Miren, nosotros tenemos que ser tales carros que protegen a los estudiantes, poniéndonos el poder de Dios, y debemos ser tales personas. Debemos proteger a los estudiantes. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Desde versículo 27 a 29, solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación esto de Dios, porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Verdad? Hasta padecer, recibir la aflicción para el Señor, vivir dignamente del Evangelio de Cristo, estar firme en un mismo espíritu, unánimando por la fe del Evangelio, y padecer para el Evangelio y para el Señor. Todos estos son incluidos, ¿cierto? Vivir dignamente como encargados del Evangelio. Esto es lo que primeramente tenemos que hacerlo, y la gravedad de la obra que nos encarga, cargar esa importancia del trabajo todos los días. Primeramente, nuestros profesores, antes de instruir la palabra de Dios adelante de los estudiantes, debemos que reflexionar y enfrentar ante de la palabra de Dios nos mismos,
Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Desde versículo 1 a 4. Veamos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Andar como es digno de la vocación con que fuese llamado, esto es el camino que mostró Eliseo sobre servir a Dios. Y pienso que lo que hemos de encargarlo como debidamente.